ahora se está grabando. Como les dije, las grabaciones las voy a subir todas juntas de las últimas clases, así que tranquilidad, ¿ya? Y yo les aviso. Pero nunca les voy a avisar, les voy a subir la grabación a última hora, antes de un trabajo, eso no corre, así que para que sepan. Lo otro que voy a tratar de hacer también, yo creo que la otra semana lo vamos a hacer, es calendarizar las fechas de trabajo, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a tratar de acomodar alguna fecha que a ustedes les parezca y que sea cómoda y que para mí también sea cómoda, y ahí la enlazamos, ¿ya? Una fecha que no esté tan llena de certámenes o de trabajos de otros ramos para ustedes, ¿ya? Eso es lo que me gusta cuidar a mí, ¿ya? Así que eso en primera instancia. Bueno, hoy día vamos a continuar con lo que estábamos analizando, ¿ya? Ahora corríjanme si me equivoco, ¿ya? Nosotros quedamos en esto, ¿cierto? Estábamos analizando de manera general el tema de los conceptos del marketing. Entonces, analizamos de manera general todo lo que tenía que ver con necesidades, deseos y demandas, cuál era la diferencia entre deseo y demanda, precisamente, y que eran originados a raíz de una necesidad. ¿Ya? A veces nosotros cuando hacemos estudios de marketing, hacemos el testeo del mercado, lo hacemos basándonos en los deseos de la población y no en las demandas. ¿Ya? Es distinto. ¿Ya? Deseo y demanda son conceptos diferentes. Yo puedo desear algo, pero puedo no tener la capacidad para adquirirlo, por lo tanto no lo demando. Entonces, hay negocios que se construyen basándose en los deseos de la gente y no en lo que la gente realmente compra. ¿Ya? Esto lo voy a explicar más en profundidad. Producto, el punto B, la letra C, valor, satisfacción y emoción, donde conectan evidentemente el otro elemento del marketing que tiene que ver con la psicología, bien digo, de intercambio, transacción y relación, que tiene que ver ese concepto, los tres conceptos que están ahí tienen que ver precisamente con lo que está dispuesto a transar o lo que está dispuesto a entregar el consumidor a cambio de lo que yo le estoy dando. Si genera bastante valor lo que yo le estoy dando, evidentemente va a estar dispuesto a pagar más. Y con relación se refiere a la relación que yo entablo con los clientes, que yo establezco, ¿ya? Con el cliente, ya sea preventa o postventa. Eso es el mercado, lo tienen claro, yo creo, pero desde el punto de vista del concepto básico de lo que es un mercado, ¿ya? Acá vamos a analizarlo de otra manera. Y gestión de marketing, herramientas para optimizar el marketing. Entonces, en el contexto de las necesidades de deseo y demanda, está todo este tema de la diferencia acérrima entre la necesidad, ¿ya? El deseo y la demanda. La necesidad es lo que da origen a un deseo, ¿ya? Una necesidad da origen a un deseo, pero la posibilidad de cumplir ese deseo, ¿ya? Me lo va a entregar la capacidad monetaria que yo tenga de cumplirlo. Y ahí se va a transformar en una demanda. Esa es la diferencia. Entonces aquí en la tabla hay varios ejemplos, pero yo les puedo explicar otro ejemplo. No sé si se lo expliqué de esta manera, pero por ejemplo yo puedo desear una pieza de ropa y mi deseo puede ser comprarme una pieza de ropa, no sé, voy a poner una marca cara, Lacoste, por ejemplo. Pero la necesidad es vestirse, ¿ya? Esa es la necesidad que apareció primero. Y el deseo, me gustaría vestirme con un polerón o un chaleco Lacoste. ¿Cómo ando con mis recursos? La verdad que no me alcanza para un polerón Lacoste. Por lo tanto, voy a comprar un polerón X marca de una multitienda. ¿Entiendes? Entonces, que es mucho más barato, por lo demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba acorde a mi alcance económico. Y esa va a ser la verdadera demanda que yo le voy a hacer al mercado. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tener muy claro cuando yo estudio el mercado, de observar, no de preguntarle al cliente, porque el cliente realmente, eso del cliente siempre tiene la razón, es un concepto bien antiguo, ¿eh? Porque el cliente ni siquiera sabe por qué está deseando algo, ¿ya? Solo sabe que lo desea. Entonces, si tú le preguntas a un cliente, ¿ya? Su deseo, tú vas a construir un negocio basándote en los deseos del cliente. En cambio, la demanda va a ser algo distinto, va a ser lo que el cliente está
lo que el cliente realmente compra o lo que tu mercado realmente compra. Hay un ejemplo que yo les quiero dar, de que un ejemplo real, no es un ejemplo sacado de libros ni de otra empresa más grande, es de un emprendimiento, de una cafetería, ¿ya? Es de una alumna que yo tengo en INACAP. Tenía una cafetería, había montado una cafetería hace tiempo atrás con una colega en un restaurante de una empresa, o el comedor de una empresa, eso era. Entonces, la amiga de ella tenía la visión de que esta cafetería fuera con platos bien elaborados, y que fueran caros por lo demás, ¿ya? Porque tenía la visión de que ahí iban a ir a comer, creo que era un, un hospital, parece, sí, era un hospital. Iban a ir a comer médicos y todo lo demás, y estaba totalmente equivocada, pero eso no se lo decía, o sea, se lo decía la colega esto, pero no hacía caso omiso a eso. Y montó el negocio basándose en eso, en el deseo. El deseo es lo idealizado, ¿ya? Lo idealizado. Probablemente alguien por ahí le comentó, oh, va a abrir una cafetería, entonces vamos a ir a comer allá, algún doctor o algo, y ella pensó que eso iba a ser el comportamiento de mercado natural. Pero se dio cuenta que las personas que podían pagar el precio de los platos, que por lo que estaba cobrando, lo que estaba cobrando por esos platos, eran muy pocos dentro del universo a los que le estaba vendiendo. Además de, no son esas personas que frecuentan los casinos ni los comedores, ¿ya? Entonces, totalmente equivocada la visión. Por lo tanto, empezó a irles muy mal, ¿ya? Hasta que cambiaron la estrategia y se dieron cuenta que la mayoría de la gente que consumía ahí en ese comedor, evidentemente era gente de la clase media, ¿ya? Y gente trabajadora que tiene un ingreso modesto, entonces, por lo tanto, podía pagar un precio modesto por una colación que ojalá tuviera todo lo necesario, ¿ya? Entonces, cuando entendió ese modelo de negocio, ella cambió y reinventó ese negocio y se direccionó en la vía correcta. Y evidentemente le fue bien. Entonces, ahí está la diferencia entre un deseo y una demanda. La población puede tener un deseo, pero si no tiene la capacidad económica para cumplirlo, porque yo no creo que alguien no quiera comerse un plato bien preparado y a lo mejor algo que no ha comido nunca antes, pero va a depender de nuestra capacidad de financiarlo. Entonces, cuando yo me baso en un estudio de mercado, tengo que conocer esa situación, porque yo me estoy basando en algo que quiero vender efectivamente, no que yo creo que lo voy a vender, que voy a vender efectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿se va a vender efectivamente lo que yo estoy, lo demanda el mercado o yo creo que lo demanda? ¿A qué mercado le estoy vendiendo? Entonces, ahí está precisamente la disyuntiva y el punto de inflexión entre que un negocio resulte o una estrategia de marketing apunta a donde tiene que apuntar o se desvíe completamente. No sé si tienen alguna duda, alguna observación con respecto al tema o alguna experiencia que quieran compartir. Soy todo audífonos. Nadie tiene absolutamente nada que preguntar. ¿Están segurísimos? ¿Seguros de lo que están haciendo? ¿Cómo yo estoy segura que si es que lo que yo creo que se va a vender, no se va a vender? Por ¿Cómo, ejemplo, si yo cómo quiero así? colocar, es que como, por ejemplo, si yo quiero colocar un centro de estética en tal lugar, Ya, ¿cómo voy a, cómo saber si va a vender en ese lugar o no? ya. La primera pregunta que te tienes que hacer, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué tipo de personas frecuentan ese lugar a donde tú lo vas a colocar, el centro de estética? ¿Qué tipo de personas pasan por ahí? ¿Qué tipo de personas? Pasa por el lugar, o sea, es que es como un ejemplo real. Tipo, Por el adelante. lugar pasan, o sea, al frente está un colegio, entonces Ya, pasan los niños y la mamá y los papás que los van a dejar. ya, Y en la esquina ya, hay una cafetería.
En la esquina hay una peluquería. Cafetería. Cafetería, ya. Y ya, perfecto. Hay una cafetería, hay un colegio, qué más me dijiste? Como a una cuadra creo que hay una especie de hotel. Hay un hotel. Ya, perfecto. Ya, ¿ese hotel es un hotel ahí nomás o un hotel de lujo? No sabría porque no lo vi como por fuera, No, porque no, pero se ve por fuera, pues, un Holiday Inn es un hotel de lujo, a eso me refiero. yo diría que es como normal, porque Ah, abajo igual tiene como algunas tiendas, como el ya, primer piso que se vende afuera y arriba es como hotel. ya, es término medio. Entonces. Claro, Y entonces lo que más se frecuenta es gente que va a dejar a los hijos al colegio, ¿no? Eso, ¿cierto? sí, porque está al frente, al frente. Lo otro está como cercano, pero el colegio está al frente. Ya, ya, perfecto, perfecto. Entonces, ahora hagamos la pregunta de nuevo. ¿Crees tú que sería conveniente abrir un salón de estética ahí? O sea, yo pensaba que sí podría atraer al público, principalmente a las mamás de los niños que los van a dejar al colegio. Pero mira lo que he dicho, no es lo que tú piensas, estoy hablando de concretamente, a ver, si yo pongo, ya, tú abres el centro de estética, perfecto, ¿te parece? Y yo al lado tuyo me instalo con una papelería, librería, papelería, y que tenga caja vecina, fotocopia y todo lo demás, y con materiales, porque típico que los niños no le dicen que tienen que dar material a la mamá, así que siempre andan comprando materiales a última hora. Y caja vecina para girar, ya. Y los pongo a competir a los dos. ¿Cuál crees tú que va a tener mayor afluencia de público? ¿Por qué? Porque mi negocio, la papelería que yo te estoy diciendo, librería, está apuntando directamente al target. La mamá nunca va a priorizarse ella antes que su hijo. Las mamás, o los papás, pero estoy hablando de la mayor cantidad del universo, el 80%, ¿me entiendes? Por lo tanto, eso del salón de belleza probablemente en ese entorno no va a tener el impacto que tú buscas o que tú crees que vas a encontrar. No sé si me explico. Entonces, Tienes que pillar a las mamás en otro contexto o a las claro, mujeres en otro contexto. ¿Me eso entiendes? le iba a consultar, como en qué contexto convendría entonces Mira, ubicarlo. la mamá no era el contexto mamá, cuando la mamá anda relajada, sola, en otro lugar comprándose ropa, por ejemplo. O sea, tu salón de estética tiene que estar cerca o al lado o en un mismo universo donde haya tiendas de ropa, ponle tú, para damas, donde haya quizá una peluquería, ¿me entiendes? O una joyería, donde la mujer ya no anda en el rol de mamá. No sé si me explico. Anda en el rol de mujer. Entonces quiere dar un espacio para ella. Claro, Ahora, ¿por qué hablo entiendo. tanto de las mamás? O de la mujer que es adulto joven o adulto. Porque si tú quieres apuntar a un público que tiene la capacidad de pagar, ¿ya? La capacidad de pagar el servicio que tú vas a prestar, y aquí está la disyuntiva así que súper bueno tu ejemplo, entre deseo y demanda. Porque puede haber una niña, no sé, que tenga 15, 17 años, que desee hacerse las uñas, pero a lo mejor no va a tener la capacidad monetaria, al menos que los papás le pasen plata para hacérselo. No lo va a hacer una vez a las 1000. En cambio, tú puedes, con una persona que ya es adulto o adulto mayor, que también las señoras se hacen esto muy seguido, puedes fidelizar a tu clientela, ¿me entiendes? Porque van a tener la capacidad monetaria de pagar y de ir quizá una vez al mes a hacerse las uñas. O de pasadita se hacen otra cosa, así que tu centro de estética a lo mejor tiene que ver con los peinados también, las uñas, qué sé yo. Entonces, apuntando a ese público, ¿ya? Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿dónde montaría yo un negocio así? En un lugar que tenga este contexto que te estoy presentando, y geográficamente una ubicación que esté cerca de un sector residencial más o menos acomodado. ¿Me entendí? Porque las señoras de los sectores residenciales más o menos acomodados
entre más cerca le quede el lugar para arreglarse el pelo, mejor, ¿me entendés? Mucho mejor. Ahí están pagando por el tiempo que tienen que utilizar en salir de su casa y ir a tomar este servicio. Entonces lo que tú vas a estar ofreciendo ahí va a ser comodidad, en primer lugar. Pero te vas a pillar a ese público objetivo en ese contexto. ¿Me entiendes? No en el otro contexto. En el otro contexto sí, hay mujeres que son mamás, que probablemente pasarían al salón de belleza, pero no andan en eso. ¿Me entiendes? No andan en eso. Si andan dejando un niño en el colegio porque andan preocupados de su hijo. ¿Me entiendes? Que no le falten los materiales, que quizá una colación. Entonces, apuntar a ese mercado, a lo que es a lo que es de demanda instantánea, ¿ya? Ella puede tener el deseo de arreglarse el pelo y todo lo demás, pero no te va a demandar eso en ese momento porque no es lo que necesita, en ese momento. No sé si me explico. Sí, profe, sí se entiende. He tratado de ser lo más claro posible. Evidentemente que esto hay que analizarlo con más profundidad, pero a grosso modo, es lo que les estoy comentando, ¿ya? Porque he visto negocios que pierden el contexto de lo que están haciendo. No sé, pues, a ver, ponen un local no sé cómo decirlo, de mecánica, y está al lado, está cerca de un lugar residencial donde está lleno de panaderías, no sé. Entonces ya, genial para salir del paso. Pero la gente que está en ese sector residencial, evidentemente no va a andar en ese contexto. Cuando tú vas a un lugar para arreglar tu auto, ojalá que todo lo que tenga relación con arreglar el auto esté cerca. No sé, para comprar un repuesto, la pintura, la desabolladura, todo junto. Como estos locales que están ahí ¿cómo que se llama? Maipú. Maipú hay todo ¿cómo se llama? Un conglomerado de locales relacionados con los automóviles, por lo mismo. ¿Quién me quería hacer una consulta? Es como poner una funeraria al lado del hospital. ¿Cómo poner qué, perdón? Una funeraria. Exactamente, ahí está el ejemplo clarísimo. Súper frío, pero buenísimo el ejemplo. Exactamente, la funeraria la tienen clara, ¿ah? Al lado del hospital. Entonces, se muere la gente, tenemos el servicio aquí listo. Y si quieren lo traemos, lo vestimos, comodidad, para que la gente que está sufriendo el duelo no se preocupe de esa situación. Muy, muy bueno el ejemplo. ¿Quién me iba a hacer otra consulta? O sea, más que nada, profe, era como una acotación, de que la compañera Giselle hablaba de colocar un centro de belleza en un colegio por el tema de que las mamás iban a pasar por ahí, iban a tener el deseo de ir, pero hay que pensar qué tipo de mamá va a dejar a los niños al colegio. O la mamá que se va al trabajo en la mañana y lo pasa a dejar de paso y va a trabajar todo el día, o la mamá que no trabaja y probablemente no tenga los recursos, lamentablemente, para pagar un servicio que es caro. Va a tener claro el deseo, pero finalmente va a terminar yendo esa mamá a la peluquería del barrio, que es más barata, o la mamá que trabaja va a terminar yendo al mall el fin de semana a una peluquería. O no va a ir a la peluquería, derechamente. Claro, va a estar el deseo que hablaba usted, pero no va a tener como la va a tener el deseo, exactamente. Exactamente, va a tener el deseo, porque evidentemente yo no creo que no haya una mujer que no lo tenga, ¿me entienden? De arreglarse y pero la otra es, tengo la posibilidad económica y de tiempo de hacerlo. Exacto. Buenísima acotación. No, las mamás que andan dejando a los niños en el jardín, primero es porque no tienen tiempo, ¿ya? Puede que haya una o dos mamás que lo van a dejar al jardín porque no lo quieren en la casa, lo tienen hasta acá, no sé, ¿me entendí? Pero estamos hablando del universo, de la mayoría, yo le quiero vender a la masa. Si es la masa la que sustenta el negocio, no uno o dos. Entonces tengo que ver en qué contexto está la mayoría, ¿ya? Y la mayoría está en ese contexto que dices tú. Son mamás que vienen apuradas a dejar el hijo y ya me tengo que ir al trabajo, chao. ¿Ya? Y lo mismo con ir a buscarlo y todo lo demás. Entonces, en ese contexto del apuro, evidentemente, ¿qué podría hacer una mamá ahí apurada? Tomarse un café, ¿ya? Entonces, si yo vendo desayuno, bien. Comprar los materiales, que se le olvidó al niño que tenía que llevar materiales, ya, materiales. Puedo tener hasta mochilas ahí, pues mochilas, ¿por qué? Porque el niño se le reventó el yogur y hay que cambiar ahí venden mochilas ya, ¿entendéis? Así,
Entonces yo tengo cubriendo la necesidad instantáneamente. Entonces ese tipo de negocio puede tener un nivel de venta mucho más alto, aunque tu servicio del salón de belleza sea mucho más elaborado, porque es mucho más elaborado eso que un bazar que vende de todo, ¿me entendí? Tiene eso que te digo, y la caja vecina y todo lo demás. Pero es mucho más útil para el público que anda rondando ahí, el público objetivo, el bazar. Más útil que la peluquería. A eso voy. Entonces hay que hacer todos esos análisis antes de, ¿ya? Antes de montarse con algo. Con un Profe, pero negocio. quizá la comparativa de los valores de arriendo, porque si yo voy a colocar un lugar, por ejemplo, más cercano al mall o en un lugar como donde hay hartas tiendas, igual sube harto el valor del arriendo. Pero monta otro negocio, po. Eso es lo que te estaba diciendo. Puedes montar otro negocio. Una librería no es... no sé si me explico. También hay que tener la capacidad aquí, en estos temas de los negocios, chiquillos, se los digo con harta responsabilidad, de cambiar el rubro cuando es necesario. ¿Entendés? Porque nosotros podemos estar dándole y dándole al mismo rubro, al mismo rubro, al mismo rubro, porque nosotros estamos encantados con ese rubro, ¿ya? Pero no es el rubro que están demandando. Lamentablemente, si yo vivo del mercado, tengo que darle lo que el mercado pide, ¿ya? Y es ahí. Entonces, si a mí me sale mucho más barato arrendar un local ahí para montar una librería, bueno, dejaré mi idea del salón de belleza para más adelante, o para cuando tenga la sustentabilidad necesaria, porque aquí estamos hablando de un emprendimiento. Cuando yo emprendo, lo único que yo necesito es que el negocio despegue. Después podré armar otro negocio para entretenerme, a eso me refiero. ¿Por qué se los digo yo? Porque yo cuando partí emprendiendo tenía un sello discográfico, porque a mí me gusta la música, ¿me entiendes? Pero no me dio ningún tipo de rentabilidad, salvo un par de lucas por ahí, y un montón de eventos fallidos. Entonces yo tuve que cambiar de rubro, de contexto, porque si seguía anclado a eso, lo único que iba a hacer era hundirme. Ustedes lo pueden ver, los grandes que hacen negocios funcionan así. Ustedes pueden pensar para dónde va la corriente, sí, lamentablemente los negocios es así. O si no, mejor hay que dedicarse a otra cosa. Si uno se quiere dedicar y mantener una postura con algo, mejor te dedicas a otra cosa, ¿me entiendes? Pero no a los negocios, porque ¿cuál es el propósito de un negocio? ¿Ya? Ya, ahora hay negocios con enfoque y todo lo demás, pero ¿cuál es el propósito de ese negocio? Que se sustente, ¿entiendes? Que tenga ingresos, que tenga flujo de efectivo, si no, no. Entonces yo tengo que tratar de apuntar a que si un tipo de negocio no va a resultar, bueno, tendré que migrar de rubro. Y si no conozco mucho de eso, hacerme asesorar por la gente que lo sabe. ¿Me entiendes? Evidentemente lo que tú dices es real. O sea, si yo me acerco más a lugares que están cercanos al mall, el arriendo es mucho más alto. Pero claro, tengo que ver en qué contexto estoy funcionando. Porque, por ejemplo, claro, un arriendo en la parte de los aires del mall del Trébol debe ser carísimo, no tengo idea del valor. Pero ahí las tiendas que venden ropa cara, y no sé si hay un salón de belleza ahí, pero uno podría montar un salón de belleza de alta gama también ahí, apuntan a otro público. ¿A qué público? Al público que no se molesta en ir a mezclarse con el resto, porque la gente que vive ahí en las lomas de San Andrés son gente que tiene un nivel de ingreso bastante superior. Entonces, ellos lo único que quieren es comodidad y ojalá mantenerse lo más lejos posible del otro porcentaje de gente, ¿ya? Sí, suena discriminatorio, pero así es como actúa esa gente. Entonces, ellos bajan de ahí y ojalá que estar un par de minutos en la parte de los aires y conseguir lo que estimen conveniente. Por eso ese lugar apunta a ese segmento. Ustedes caminan por ese lugar y están las tiendas que son un poco más caras, hay un café también que era bastante más elevado los precios y todo lo demás, porque ese sector apunta para la parte de atrás del mall, ya donde está ese público. No así la parte que está adelante, que apunta al sector más popular, al que llega en micro al mall, ¿me entienden? No sé si me explico. Entonces, probablemente un negocio que me cobren harto arriendo, en un contexto como ese funcionaría, pero en un contexto normal. Tengo que ver todas las variables. Ahora con pandemia, ¿será buena idea hacer eso? No lo sé, porque la incertidumbre es demasiado alta.
Entonces yo voy a estar pagando un arriendo gigante por prestar un servicio que a lo mejor no es un servicio esencial, porque ahora en pandemia, ¿quién ha sobrevivido? Los servicios esenciales, que no es un servicio esencial y el riesgo de que vuelva a haber cuarentena existe. Entonces, si vuelve a haber cuarentena, me voy a ir a pique otra vez. Les pongo un caso de alguien que se reinventó completamente. Yo tengo un conocido que tenía una empresa de amplificación para fiestas, eventos, cumpleaños, todo lo que estimen conveniente. Él ponía música, era DJ y tenía toda una empresa de amplificación, ¿ya? Le iba excelente, ¿ya? Le iba excelente. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y evidentemente eso declinó, por no decir que murió, ¿ya? Pero él empezó a ver eso antes, ¿ya? Empezó a ver eso, por eso es que en esto del marketing hay que tener visión también, hay que mirar un poco más allá, un poco más adelante, qué es lo que puede pasar más adelante, porque los que tuvieron visión y compraron un container de mascarillas se hicieron millonarios después, ¿me entienden? A eso voy. Entonces, este tipo vio que el asunto ya no iba bien con el tema de la amplificación, porque primero fue el estallido social y después empezó a digregarse el asunto. ¿Qué hizo en buen momento? Agarró todo y lo vendió. No lo vendió a buen precio, pero le alcanzó como capital. ¿Y qué hizo? Se abrió con un mini market. Y el mini market tenía verduras, frutas, pañales, cosas esenciales. O sea, bajó de un rubro súper sofisticado a un rubro sencillo, pero que en ese momento se iba a volver muy rentable. Y así fue. Y así fue, específicamente. Ahora está dedicado a eso, porque todo este tema no ha cambiado de contexto. Probablemente el día de mañana, si es que cambia de contexto, él vuelva a lo otro, o se dedica al tema del streaming. También tengo otro conocido que trabajaba en lo mismo y migró con todo su equipamiento al tema de la transmisión en vivo y por las distintas plataformas. Hacer transmisiones de, por ejemplo, montar un estudio de televisión, ¿eh? para canales, para gente, youtubers, qué sé yo, streaming, todos los que trabajan con este tipo de plataformas y para poder transmitir digitalmente, pero con señal estable, con calidades de estudio de televisión, ¿sí? ¿Entienden? Entonces apuntó, esta modalidad se va a quedar y migró para allá. Entonces en esto hay que ser súper maleable con el tema de los negocios. Hay que ver muy bien qué es lo que está demandando el público, que es diferente a lo que está deseando. ¿Ya? Yo puedo desear muchas cosas, pero ¿tendré la capacidad de demandar eso? ¿De comprar eso? Probablemente no. Probablemente económicamente, bueno, aquí he hablado del aspecto económico, pero también puede ser el tiempo una variable que no me permita demandar cierto producto, cierto servicio. Están buenísimos los ejemplos en todo caso, buenísimas las intervenciones, así que se las agradezco. Estas son las clases que a mí me gustan, porque nos pone a pensar, a poner opiniones en la mesa. ¿Ya? No sé si quieren dar otra opinión al respecto, yo feliz. O una consulta también. En el chat le había puesto una, profe, que era cómo se llama ese tipo de productora. ¿Cómo se llama la empresa o cómo se llama el... No, ese tipo de productora como de creación de contenido digital. Mira, buena pregunta porque no sé exactamente el nombre porque ese modelo de negocio es como de ahora nomás, el nuevo. Entonces tendría que consultar cómo se llama ese tipo de negocio. No, porque son productoras igual, pero no sé si se llaman, no creo que tengan el mismo giro, el mismo enfoque. Evidentemente que no. No es productora audiovisual solamente. Tiene que tener otro nombre. ¿Ya? Pero voy a consultar. ¿Ya? Si quieren me dejáis la consulta ahí por interno y yo te la respondo porque puedo consultarle a mis contactos. ¿Ya? No sé el nombre exacto de ese tipo de productora. Es que antes eso era como una línea de negocio de las productoras nomás. Y ahora se ha transformado como en todo su negocio. No sé si me explico. Tenían esa línea de negocio que era como la transmisión en vivo, pero no le daban, online, perdón. Pero no le daban tanta fuerza, claro, porque no había la necesidad de darle fuerza. ¿Ya? No estaban demandando eso. Entonces ahora, como pasó todo esto de la cuarentena, eso era vital, primordial. Entonces se transformó en una necesidad. ¿Ya? La gente empezó a demandar eso. ¿Ya? No sé si tienen otra observación.
Y esto, para cerrar lo último que les digo, había una empresa en Estados Unidos, les digo al tiro el nombre, había una empresa en Estados Unidos que vendía platos preparados, comida, todo lo demás. Y vio el crecimiento pero no de la tendencia, sino que le hizo caso a las encuestas, ¿ya? Le hizo caso a las encuestas y a lo que otros estaban haciendo también en torno a comer sano, porque estaba muy de moda y se puso de moda comer sano y todo lo demás, y todavía sigue de moda, pero ustedes lo pueden ver acá, se da mucho énfasis a comer sano, hay muchos spots publicitarios referente a eso, mucho contenido social referente a vivir sano, comer sano y todo lo demás, ¿cierto? Hay un montón. Pero, y resulta que esta empresa hizo la migración a ese tipo de comida y apuntando a ese tipo de público. Y se supone que eso era lo que la gente estaba demandando, ¿ya? Eso se supone que la gente estaba demandando, pero resulta que le empezó a ir pésimo en las ventas. Entonces el asunto fue, bueno, ¿por qué no está yendo pésimo en la venta? Se supone que la gente ahora está comiendo sano. Puede ser como una tendencia, ¿ya? De pensamiento. Y resulta que, claro, la gente en la encuesta respondía que estaba dispuesto a comer sano, o que comía sano, pero en la práctica no lo hacían. Y no lo hacía, unos porque no tenían cultura de hacerlo, otros no tenían los recursos para hacerlo, porque comer sano también es un tema de gasto de dinero un poco más elevado. Entonces salía mucho más barato comer mal o comer comida chatarra, directamente. Entonces resulta que hubo una mala lectura de la tendencia, y ustedes lo pueden corroborar en la cultura chilena también. O sea, acá hay mucha propaganda del gobierno y de otras cosas, elegir vivir sano, y mucho contenido en torno a eso, pero el grueso de la población no come sano. El grueso de la población prefiere la hamburguesa, la papa frita, la chorrillana, etcétera, etcétera, etcétera. Me puedo seguir nombrando aceites. Entonces, esa la realidad del mercado. Ustedes ponen un puesto de jugo, todo lo que quieran, natural y todo lo demás, sí, probablemente le va a ir bien, pero no le va a ir mejor que el carro que vende chatarra. ¿Me entienden? Ahora, eso va a depender en qué contexto. Evidentemente, si tu contexto de trabajo es de un sector más popular, apunto a un sector más popular, el carro de chatarra va a tener ¿cómo se llama? Va a ganar la carrera ahí por el negocio. Probablemente si yo apunto a otro público, ya con los jugos o con o los tipos de cafés también, y monto mi negocio en otro lugar, ya probablemente sea un bulevar que esté cerca de un sector residencial más acomodado, probablemente me va a ir bien también, ¿ya? Porque esa gente va a preferir eso, ¿ya? Generalmente la gente más acomodada de dinero tiene mayor preferencia por productos un poco más selectivos, ¿ya? Incluso por la cerveza artesanal y todo ese tema. No significa que haya gente con menos recursos que lo pueda consumir, pero el grueso, estoy hablando del grueso, del mayor porcentaje de mercado que consume ese producto. Ya, eso como para cerrar, porque la siguiente clase quiero abordar otro concepto, pero estuvo buenísima la intervención de ustedes, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna otra duda o otro comentario al respecto que quieran manifestar. O sea que va a depender del tipo de negocio, no depende de una sola cosa, ¿ya? Esto está para debate, claramente. Profe, ¿cómo se llama ese tipo de productora? No lo sé, te lo respondo cuando les pregunto a lo indicado. No depende del tipo de negocio, depende del tipo de negocio, de la ubicación geográfica donde tú estés, de la cultura del lugar donde estás, ya sea la región, la comuna, el país, todo eso incide. Va a depender de la zona geográfica también, la zona geográfica. Evidentemente, si vas a vender helado a Puerto Montt no te va a ir bien, a eso me refiero. ¿Qué otro? Hay un montón de factores más, ¿ya? Y además los factores de los cuales todavía no hemos hablado, que son la construcción psicológica de consumo, ¿ya? Cuando las personas buscan satisfacer necesidades emocionales, que es eso básicamente lo que se hace, y
y también lo que tiene que ver con la antropología humana, o todo lo que ha construido tu tendencia de consumo, tu entorno social, tu entorno cultural, todo eso influye. Entonces, son varias variables para poder analizar, ¿ya? No es una sola. Así que no sé qué opinan al respecto. Profe, Dígame. es que pasa que mal escucho como que siento que mal me enredo en el sentido de encontrar un equilibrio con todas estas variables. ¿Cómo se puede llegar? Porque según yo al final es como lo que usted estaba diciendo, es prácticamente como instinto. En el caso de la funeraria con el hospital es como que eso sí tiene concordancia. Pero algunas veces no se da así. O sea, sí sé que se deben realizar estudios, pero también son diferentes tipos de personas que se quiere llegar. Entonces, ¿cómo se puede mezclar todo eso y llegar como un equilibrio, como la respuesta ideal? Mira, la respuesta así definitiva no creo que exista, cerrada, pero yo te hablo de la experiencia nada más, de lo que he podido hacer yo y lo que han hecho gente que conozco yo del emprendimiento. Apuntar a la necesidad instantánea que se da. El ejemplo que estábamos hablando de la peluquería, ¿ya? La peluquería sí puede ser una necesidad para las mamás que van a dejar a los niños al colegio, pero no es la más importante en ese contexto que se está dando, ¿ya? Alguien que pase por ahí va a querer demandar otro tipo de producto inmediatamente. Por eso es que en los colegios se montan estos carritos con café, con sándwich y todo lo, porque eso es lo que quiere inmediatamente la persona satisfacer en ese momento. Probablemente no alcanzó a tomar desayuno y quiere comer algo rápido. A eso me refiero. Lo mismo pasa con el hospital y la funeraria. ¿Qué va a querer hacer una persona que ya se le murió un familiar ahí? Tratar de solucionar ese no sé si problema o situación, como quieren llamarle, lo más rápido posible. Y ojalá que la persona que está sufriendo el duelo tenga la menor intervención posible en el proceso, porque está dañado, ¿me entienden? Entonces ahí entienden muy bien el contexto. No sé, es que, como te digo, depende del negocio, no depende del negocio que tú quieras hacer. Depende de si estudiaste bien a la gente que anda ahí, que es probablemente lo que más va a necesitar. Y de ahí armar el negocio. Por eso es que primero se estudia el mercado, primero se estudia el sector donde yo quiero montar un negocio y después se monta el negocio, no al revés. No es que yo tengo una idea de negocio y voy a ver si me funciona ahí. ¿Me entienden? Quienes han creado ideas han partido desde el problema primero, desde una problemática. Y para eso tú te puedes hacer muchas estrategias, sobre todo la observación, ¿ya? Sobre todo la observación. Por ejemplo, acá donde yo vivo hay muchos locales, muchos negocios, ¿ya? Negocios de barrio. Hartos tienen pastelería, hartos tienen caja vecina. No, miento, no muchos tienen caja vecina. Entonces la gente, vecinos, alegan, oye, que hay pocos negocios con caja vecina. Ya, ahí hay una clínica que entiende, mire, hay que tener la capacidad de escuchar esos problemas, para ver qué es lo que yo puedo armar. Oye, ¿sabéis que aquí no hay ningún lugar donde vendan pescado fresco? Y es verdad, no hay ninguna pescadería. Entonces ahí, el que absorba esa información y se monte con la pescadería, probablemente le va a ir re bien. ¿Me entiendes? Porque no hay ninguna otra por acá. Y la gente quiere eso, lo está demandando. Como ejemplo. Como ejemplo. Y no sé, pues, si ustedes tienen algún emprendimiento, negocio o han probado este tipo de posibilidades, es bueno que los podamos analizar en las clases después, si quieren, ¿ya? Y me van haciendo consulta con respecto a eso también. ¿Cómo podrían potenciar algo así? ¿Tú, Belén, lo decías por algo específico? No, profe, es que pasa de que lo que estaba escuchando al final era prácticamente como instinto. No, no Como que es alguna vez instinto. No es es que así lo instinto, mira. veo. Por ejemplo, funeral y hospital, sí, pues para mí me dicen instinto que sí tiene relación. Y Sí, cuando estaba el caso del spa y el colegio, igual estaba pensando como usted,
que es como, por eso te decía como instinto, lo que se me venía primero a la mente. Pero Ya. también me preguntaba de cómo puedo llegar a tal vez una parte como más, con algo más elaborado a esa respuesta. Tú estuviste conmigo en neuromarketing, ¿cierto? Sí. Y ahí estudiamos cómo detectar las necesidades emocionales de las personas, ¿cierto? Y lo que nosotros activamos. De ahí se parte, de ese análisis, pero acá todavía estoy al principio del curso hablando del marketing tradicional. Entonces tenemos que llegar a esa parte para yo poder mostrarle al resto de tus compañeros también la forma de poder apuntar directamente a cubrir la necesidad emocional que está presente en ese público objetivo. Porque la necesidad emocional de esa mamá es tratar de ayudar a su hijo lo máximo posible, en ese momento. Por eso lo anda dejando en el colegio. Si no, mandaría a otra persona, el furgón, ¿me entiendes? La necesidad emocional de la persona que se le murió, ¿cómo se llama? No sé, cual un familiar, lo que sea, en el hospital, la necesidad de él es poder salir de esa situación lo antes posible, que tenga ¿cómo se llama? Una contención. Entonces la funeraria entra a jugar ese papel, aunque sea un negocio, ¿me entiendes? De ahí parte con lo que yo detecto. ¿Cómo detecto? De ahí parte. Y de ahí construyo el discurso de venta y de ahí construyo un negocio en torno a eso. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros montamos el tema de un proyecto de economía circular, y hace poco estuve trabajando en otro, que era de los residuos de la construcción. ¿Cuál fue la necesidad que detectó este constructor civil que dirige el proyecto? Que ellos tenían un montón de basura, un montón de desechos de la construcción sin que nadie hiciera nada con ellos. Al final el asunto terminaba en vertedero, agarran toda esa mugre, se la llevan y la constructora tiene que pagar cantidades desorbitantes de plata porque fueran a botar esa basura al hoyo. Eso es, oye, alguien podría llevarse estas cuestiones, unos maderas, cartones, cemento, qué sé yo, y hacer algo con ellos, que los reciclen. Y de ahí partió el tema de hacer un software que conecta con los recicladores y se lleven todo. ¿Para qué? Para que la constructora no pague tanta plata en botar la basura. ¿Entendés? ¿Cuál era la necesidad de la constructora ahí? Deshacerse de ese problema, porque era un cacho. ¿Entiendes? Y más encima le incurría en costo. Eso es lo que quería la constructora. Pagar menos, gastar menos en tener que botar la basura, porque para botar la basura tú tienes que pagar. Si tenías una empresa que el camión te vaya a buscar la basura y te la vaya a dejar a Hidronor. ¿Entiendes? Y por eso no cobran 1.000 pesos, son millones de pesos por toneladas de basura. Entonces, de ahí partió. ¿Qué necesidad quería mantener controlada la situación esa empresa? Y que eso, mantener controlados los gastos también. ¿Ya? Para eso tenía que hacer algo con esa basura. Y eso fue el origen de la solución. Otro problema que te expongo, no sé, pues hay una empresa que cultiva cereza, una empresa que queda en la séptima región, y la exporta. ¿Cuál es su problema? Gastan demasiado en agua. ¿Ya? ¿Qué quieren hacer? Optimizar el uso del agua. No gastar menos en agua, porque no gastar, usar el agua de mejor manera. A eso se refiere. Y de ahí estamos levantando una tecnología para que solucionen eso. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ello? Gastar menos agua, pero no producir menos. Producir lo mismo, pero optimizar el uso del agua. Entonces, ahí tú detectas la necesidad. ¿Qué es lo que querían ellos? También controlar esa situación. Y eso es lo que vamos a ver al final del curso de nuevo. Aquí voy a tocar el tema del neuromarketing, ¿ya? Porque esa es como la estrategia de la que yo puedo anclarme para poder detectar. Es como para formalizar el instinto que dices tú. Ya yo me doy cuenta instintivamente de esto. Pero con el neuromarketing puedes darte cuenta a través de una estrategia o de una herramienta. Esto es lo que tengo que ver primero, esto es lo que tengo que ver después y así. No es infalible, ¿ya? No es infalible, pero te acerca mucho más a buenos resultados. ¿Ya? No sé si explico algo. Bueno, Sí, profe, me quedó mucho más claro. tenemos para rato en todo caso, pero porque queda harto del curso, no de la clase, del curso. Entonces, a los que no conocen del neuromarketing, tengo que llegar a ese tema para que ustedes se den cuenta que todo esto que les estoy hablando igual se puede estructurar. Igual yo puedo estructurar el análisis y puedo saber lo más cercano posible cuál sería el negocio perfecto para abrir ahí. ¿Me entienden? O el negocio perfecto para llevar a cabo, porque no es necesario abrir, puede ser un negocio digital. ¿Me entienden? Entonces,
eso. Por ejemplo, el negocio que hago yo, de la consultora, yo detecté esa necesidad de que había muchos empresarios que sí tienen competencias técnicas y todo lo demás, pero no tenían ni tiempo, no tenían tiempo y no tenían todos los conocimientos profundos o específicos de lo que es formulación de proyectos. Entonces ellos postulaban a un proyecto para ganarse los recursos públicos, pero no le iba bien. Y lo hacían 1, 2, 3 veces. Y además le pagaban a otros consultores, y los consultores pescaban la cuestión, le hacían el proyecto y se lo pasaban. Y si ganaban bien, y si no, si te viste, no me acuerdo, perdiste la plata, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, de ese potencial negocio, y me dediqué a ser consultor de innovación. Yo con todos los conocimientos y levantar los proyectos de innovación para esas empresas, pero entregándole una garantía que el resto no se la entrega. ¿Ya? Y eso es seguridad. Yo le estaba vendiendo a ellos seguridad de que iban a ganar ese dinero y de que sí iban a invertir harto en mis servicios o los servicios de la consultora, pero que iban a obtener el resultado. Entonces yo a mis clientes les ofrezco una garantía. Si yo no gano la primera convocatoria, yo postulo el proyecto hasta que gane, sin un cobro adicional. Y eso otras consultoras no lo hacen. Las otras consultoras trabajan de otra forma, 50 y 50, etc. Otros te cobran nomás y te pasan el informe, y si ganaste bien, y si no, mi trabajo era hacer el informe, ¿me entienden? Entonces, esa necesidad de seguridad que querían los emprendedores o los empresarios es lo que yo logré detectar, y eso es lo que les vendo. Seguridad. No les vendo proyectos, les vendo seguridad. Es seguro que van a ganar. Y si no ganan, es seguro que yo los voy a hacer ganar. Y no les voy a cobrar más. Eso, como contexto. Bueno, y eso, chiquillos, nos extendimos, ¿no? ¿Está bien? Nos extendimos un poco, según reglamento. ¿Ya? Me van a llamar la atención después. Pero está bien, porque estuvieron concentrados. Estábamos todos alineados con lo que estábamos haciendo, así que súper bien. Así que la próxima clase continuamos. No con esto específicamente, pero voy a pasar a otra fase que es igual de interesante que esta. Así que ahí seguimos analizando y debatiendo el tema, si les parece. Por ahora los dejo y que tengan buenísima tarde también. Y buenísimo fin de semana. ¿Ya? Vale, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. Profe, Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe. Gracias. Ah, profe. Sí, profe.